Buen día, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a terminar de revisar conceptos básicos en cuanto a qué, en cuanto al tratamiento de aguas y la calidad de aguas, debido a que pues tenemos en este momento nuestras muestras de agua, las cuales tomamos en diferentes puntos, como se hizo la indicación hace 8 días en la clase grupal. Entonces, ¿qué tenemos que analizar el día de hoy? Vamos a terminar de analizar lo que son los conceptos digamos, del análisis físico, que se puede identificar perfectamente pues mediante nuestra propia observación. Entonces, en este momento ustedes tienen una muestra de agua, perdón, dos muestras de agua y en otros casos tres muestras de agua. Entonces, ¿qué debemos analizar? Bueno, uno de los conceptos es la turbidez. La turbidez es un fenómeno óptico que puede medirse por la mayor o menor resistencia del agua al paso de la luz. Como ustedes lo habían analizado en mantenimiento y laboratorio de aguas, cuando hicimos el análisis del efecto Tyndall, donde ustedes utilizaban un vaso de agua, un vaso de leche y hacían pasar por ella, digamos, un paso de luz con una linterna. Entonces, ustedes mismos analizaron que en un caso, como el caso de la leche, no había un paso de luz fluido como sí con el agua. Esto se debe a las partículas que están en suspensión, como los coloides, que le dan al líquido la capacidad de dispersar la luz. Por ejemplo, tierras finamente divididas, que eso es lo que sucede particularmente digamos, con las muestras de agua. La turbidez debe tenerse en cuenta para la presentación del agua, pero además es importante la desinfección, ya que en estas partículas de suspensión se esconden pequeños organismos que pueden pues, perjudicar la salud. En lo que es el tratamiento de aguas, quiero que ustedes me entiendan, y en esta parte de instalaciones, pues dentro del tratamiento y dentro de las instalaciones hidráulicas, pues se tiene una parte del tratamiento para evitar, digamos, controlar esta parte de la turbidez. ¿Por qué? Porque digamos que dentro de la misma normatividad me indica que yo debo tener unos niveles de turbidez. Estos se miden en unidades nefelométricas. ¿Qué serán esas unidades? Estas unidades lo que me indican es lo que les acabo de especificar de lo que es la turbidez. Es la cantidad de luz o el paso de luz que este cuerpo de agua me permite. Por eso es que se mide por esas unidades. Tiene que estar dentro del estándar establecido por la resolución 2115 del 2007. Vamos a hacer entonces con nuestras muestras de agua, vamos a realizar el mismo experimento que hicimos con la leche, pero vamos a utilizar más bien nuestras muestras de agua. Entonces, ¿qué van a hacer? En una pared, igualmente como hicieron la de agua y leche, vamos a hacer pasar la luz por la muestra de agua, por las dos. Vamos a especificar dentro de nuestra actividad qué observamos. Si hay más paso de luz en una muestra más que en otra o están igual. Ya les voy a indicar qué deben especificar en la actividad dentro del foro de participación en la plataforma. Igualmente importante que tomen evidencia fotográfica y la envíen. Bueno, eso en el caso de la turbidez, pero ¿qué pasa con el color? Entonces, es sumamente importante esta segunda característica física. Puede estar muy ligado a la turbidez porque digamos que hay cuerpos de agua donde hay una mezcla constante de la parte del fondo del cuerpo hídrico, y pues lo que hace es como manejarme turbidez altas, cuestión de que el agua se vea como amarilla o blancuzca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es por la alta turbidez, es decir, el movimiento que tiene la fuente y esa, digamos que esa dispersión
esa suspensión tan alta de coloides o de material particulado suspendido en el agua, por eso me da una coloración. Pero también puede presentar como una característica independiente de la turbiedad, porque pues hay diferentes componentes de minerales o vegetales que pueden dar color al agua. Hay algunas fuentes acá en Colombia que digamos que genera cierta coloración, como por ejemplo algas marinas, donde me dan también una coloración especial al agua. Pero también ustedes han visto el agua del río, de un río, pero digamos un río que tenga un lecho un poco como arenoso. Entonces vamos a tener un agua coloreada como de amarillo. Pero cuando nosotros, digamos, dejamos que el agua esté quieta en un recipiente, se tiende como a aclarar, ¿sí? Entonces hay presencia de arcillas o arenas que enturbian el agua, y pues esto nosotros lo denominamos color aparente. Por decantación el agua suele, digamos, aclararse. Pero muchas veces estas arenas, estas arcillas o limos, pues son de un material muy pequeño, lo que le da esa coloración. Entonces por eso es necesario pues hacer el tratamiento químico para eliminar particularmente pues digamos que esa característica física. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra muestra de agua? Vamos a analizar, como les indiqué, con la turbiedad mediante pues, el ejercicio de atravesarla con la linterna, y tomaremos nota y la foto respectivamente. También vamos a analizar si presenta color. Ustedes me van a indicar si la muestra 1 o la muestra 2, como la tomaron en diferente fecha y en diferente lugar, pues vamos a distinguir la muestra A, muestra B, muestra 1, muestra 2, como ustedes las quieran llamar, y vamos a analizar el color. Pueden también valerse de una hoja en blanco, colocar la muestra de agua y analizar, digamos que a simple vista, si presenta algún tipo de coloración. Color y sabor son productos fundamentalmente por algas, materia orgánica en descomposición, desechos industriales y sales de diferentes orígenes. Entonces, bueno, no es que uno en campo pruebe el agua, sino que, digamos, después del tratamiento, de pasar por un sistema de tratamiento, pues el agua adquiere un sabor particular. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que toman cierta calidad de agua, por ejemplo en bolsa, y tiene un sabor particular, diferente a otras marcas? ¿Sí? Puede pasar que algunas personas tengan una percepción del sabor del agua muy diferente. Lo mismo pasa con el olor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra muestra de agua? Vamos a olerla y vamos a indicar en nuestras descripciones si tiene algún olor particular. ¿Sí? Si solamente ustedes, por ejemplo, pueden decir, no, profe, es que huele como a cloro, ok, anéxenlo a sus observaciones, y otros que me digan, no, es que huele como a coco o huele como a... Bueno, importante que de donde ustedes hayan tomado la muestra, pues no interfiera en este análisis, porque sí es necesario conocer si hay algún olor o algún olor particular. Ojalá no sea por causa del recipiente en que tomaron la muestra. Otra de las análisis que hacemos es la temperatura. La temperatura pues está determinada por múltiples factores. Recuerden que la temperatura del agua debe ser más baja que la temperatura ambiente. La temperatura afecta la velocidad de las reacciones químicas, también amplifica olores y sabores. Por eso también es importante que ustedes analicen si hay algún olor particular, porque también puede verse a la temperatura o algún tipo de contaminación que está generando esa fuente. La temperatura del agua tiene incidencia en la presentación. Se dice pues que ya les indicaba, el agua debe estar por debajo de unos
de los 5 grados centígrados por debajo de la temperatura del lugar. Es importante tenerla en cuenta porque también depende de los organismos que se desarrollen dentro de la fuente. Y de igual forma de ella depende la cantidad de gases disueltos, la desinfección con cloro y las condiciones en el tratamiento. Porque si hay algún tipo de afección en la temperatura, el tratamiento químico y la desinfección no pueden darse o no se puede garantizar su calidad. Entonces, es importante esto. Ahora miremos las características químicas del agua. Para efecto de nuestro análisis, pues debemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Uno es el pH. Recordemos que el pH lo hemos visto durante todo el proceso del técnico. Ustedes han visto qué significa el pH cuando vieron química, que es el potencial de hidrógeno en el agua. Y hemos visto pues también en diferentes módulos porque es importante este parámetro. Ahora aquí vamos a analizar qué efecto tiene. Entonces, en los procesos de tratamiento se relaciona más que todo con la obstrucción y deterioro de las redes de acueducto. Entonces ya esto es un proceso, digamos que el índice de pH es importante para evitar que se dañen de alguna forma las instalaciones hidráulicas, en este caso lo que son las redes de acueducto. Entonces debemos tener en cuenta que el intervalo óptimo de pH está entre 6 y 8. La norma nos dice que entre 6.5 y 9. Lo que es en nuestros sistemas de tratamiento, sobre todo en Boyacá, pues más que todo observamos aguas ácidas debido pues a las actividades que hay alrededor de las fuentes de abastecimiento, como cuáles, por ejemplo, la minería o también el cultivo de cebolla, que acidifica bastante digamos que el sustrato que es del suelo. Entonces acidifican bastante el suelo y ustedes ya saben, por escorrentía, por percolación, pues las aguas llegan a fuentes hídricas y lo que hacen es intercambiar o digamos que influir en el pH de estas fuentes. Entonces lo que se ve más que todo son aguas un poco más ácidas, donde hay que aplicar cal. Y muy poco o muy rara vez vemos aguas tan alcalinas que hay que regularlas con algún tipo de ácido. Es muy difícil verlo acá, muy pocas plantas sucede el caso. ¿Qué es el pH? Pues ustedes ya saben, la cantidad de potencial de hidrógeno en el agua. Como les indicaba, tenemos nuestros parámetros de pH para el tratamiento de aguas. No voy a enfocarme mucho en lo químico del pH y cómo se calcula, si ustedes ya han entendido el concepto en química general. Sí les voy a indicar los parámetros que se tienen en cuenta dentro de las instalaciones hidráulicas. Entonces está que pHs menores de 5 ya se consideran muy ácidas, ya mayores de 9 alcalina o fuertemente alcalinas, menores de 7 aguas ácidas, mayores aguas alcalinas o básicas y iguales que 7 aguas neutras, ni ácidas ni alcalinas. Entonces la mayoría de las aguas superficiales que se encuentran dentro de este rango pues cuentan con una buena desinfección y reducción de los problemas de corrosión, que es lo que les indicaba con respecto pues a las aguas que son ácidas y entran directamente a la desinfección. Entonces siempre hay que controlar la pH antes, durante y después del tratamiento. Entonces la acidez del agua es una medida de la cantidad total de sustancias ácidas presentes en ella, que pueden estar muy ligadas a la contaminación o digamos que a las actividades alrededor de las fuentes, expresadas como carbonato de calcio equivalente. La alcalinidad pues se mide por su capacidad para neutralizar los ácidos. En aguas naturales la alcalinidad se debe principalmente a la disolución de rocas calizas, digamos que estamos en una zona donde hay bastante presencia de este tipo de rocas. La alcalinidad es importante en el tratamiento de agua porque reacciona con coagulantes para favorecer la floculación.
uno de los procesos de tratamiento de agua que pues se verá más adelante. Tiene incidencia sobre el carácter incrustante que pueda tener el agua y si está presente en altas cantidades tiene efectos sobre el sabor y también la turbidez. Un alto valor de alcalinidad hace que el agua produzca efectos destructivos en las tuberías de acueducto porque se presenta un fenómeno de incrustación y por eso pues algunas tuberías se rompen. Entonces esto disminuye pues la capacidad de transporte de las tuberías. Bueno, hay dos aspectos que quiero que analicemos, que son la dureza y el oxígeno disuelto. Entonces, me gustaría que ustedes mismos consultaran qué son aguas duras y lo que lo que yo les había indicado del oxígeno disuelto, que solamente 2 personas en este momento han participado en esa actividad. Entonces, para que ustedes lo consulten, ¿qué es dureza en el agua? De hecho, ya está ese término para consulta en la actividad que se propone de esta semana. Bueno, las características bacteriológicas o microbiológicas del agua, pues ustedes digamos que ya han analizado en diferentes materias cuáles son digamos que los organismos perjudiciales para la salud. Tenemos los virus, bacterias y protozoos, al igual que los parásitos. Entonces, dentro de la presencia del agua, estos organismos no deben estar digamos, cuando ya hablamos de la calidad del agua potable. Cuando nosotros analizamos en una muestra de agua, entonces en el tratamiento de agua como tal, pues ¿qué se busca? Que haya poca presencia, nula presencia de ¿qué? Coliformes fecales y coliformes totales. Entonces, el agua pues que tiene coliformes no es apta para el consumo humano, por eso pues se garantiza una desinfección con diferentes tipos y presentaciones de cloro. Sí, yo tengo cloro forma líquida, cloro gaseoso. Entonces vamos a verlo esta partecita un poco más en la etapa de cloración. Eso sí, vamos a hacer como un estudio un poco más, ampliamos el tema, pero de forma pues general. Entonces, dentro del análisis de agua no debe haber coliformes. La cantidad bacteriológica se expresa como un número más probable en 100 mililitros de agua en unidades formadoras de colonia. Entonces, esas unidades formadoras de colonia, ¿qué serán? Es cuando nosotros, digamos que en una muestra de agua, ¿qué encontramos? Hacemos un cultivo. Entonces, les voy a mostrar en este momento cómo se hace, digamos, cuáles son las unidades formadoras de colonia, ustedes cómo las analizan. Entonces, las unidades formadoras de colonia son como se las estoy mostrando en este momento. Son estos puntitos que aparecen en la muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos la muestra en diferentes lotes y lo que hacemos es contar en cada lote cuántas colonias o cuántos puntitos. Estos son, cada un puntito pues son colonias, ¿sí? Donde hay microorganismos. Entonces se cuentan y esto es lo que se reportan, cuántas unidades se formaron en la muestra. Digamos que eso sería como todo del análisis de aguas que quería pues que miráramos. Ahora veamos qué hay que hacer dentro de la plataforma. Entonces, ustedes teníamos acá en el foro de participación análisis del color y turbiedad en el agua. Ustedes pues tenían que tomar 2 o 3 muestras de agua de acuerdo pues a donde están ubicados. ¿Y qué van a hacer en este momento? Vamos a describir de la siguiente forma, así como en este ejemplo. Ustedes van a decir de dónde son, ¿sí? Qué municipio y en qué parte están, si en zona urbana o zona rural, el nombre de la vereda. Entonces pueden hacer la primera muestra, segunda muestra, muestra A, muestra B, como quieran hacerlo. Me indican por favor la fecha en que fue tomada la muestra, el lugar y las observaciones que yo les doy. En este caso solamente hicieron si tiene presencia de color, cómo está el color, el olor y si hay presencia de burbujas.
También lo van a hacer ustedes así, color, olor y si hay presencia de burbujas, pero también vamos a analizar la turbiedad. ¿Cómo la vamos a hacer? Como ustedes, como ya se las indiqué en un momento, y van a describir si hay facilidad de paso de luz, ¿sí? Si hay más facilidad, o sea, si la muestra A presenta más facilidad de paso de luz que la muestra B o ambas están igual, ¿listo? Luego van a describirme en la segunda muestra dónde la tomaron, en qué lugar y qué observaciones tienen, ¿listo? Color, olor, presencia de burbujas y turbiedad. Entonces, turbiedad común, pues con la paso de luz, en el caso de ustedes. Eso lo tienen que hacer de una vez, o sea, el día de hoy deben entregar o deben participar en este foro porque es la nota del día de hoy. Para la semana entonces ya terminamos de analizar lo que eran los conceptos básicos. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué trabajo vamos a tener? Vamos a leer lo que es el esquema convencional del agua, del tratamiento de agua. Yo sé que ya lo hemos visto, pero cuando hicimos la evaluación en tratamiento de aguas, pues no quedó muy claro cómo era el orden. Entonces aquí se los estoy indicando cuál es el orden, ¿sí? Y aquí en la presentación que les dejo adjunta, pues están algunos conceptos. Vamos a repasar lo que son las fuentes, otro tipo de fuentes, obras de captación que ustedes ya lo habían visto, ¿sí? Cómo son estas obras de captación, y vamos a tener pues un ejemplo de un esquema convencional de abastecimiento. Es convencional, vamos a más adelante a ver qué otros tipos de esquemas existen. Este es el que debe haber convencionalmente en todos los municipios, pero eso también depende de qué, pues del nivel de complejidad del municipio. ¿Qué será eso? Pues el nivel de crecimiento que tiene este municipio y las necesidades de la fuente, porque no son las mismas en un municipio que en otro. Entonces eso difiere y ahí difiere un poco el esquema. Pero entonces el esquema convencional quiero que ustedes ahora sí lo vean cómo es. Es muy fácil y aquí tienen un ejemplo para que por favor lo estudien, porque pues en cualquier momento lo puedo preguntar, para que podamos continuar con esta parte de cada una de las etapas. Cada una de estas etapas, ¿qué será? Esto es una instalación hidráulica que se tiene en cuenta para este tratamiento. Vamos a verlo de forma muy general la próxima clase, porque quiero indagar más, o sea, quiero profundizar más en este curso en la parte de aguas residuales, que ustedes casi no la han tocado. Entonces, por favor, para que revisen este contenido, revisen este esquema, que es básico. Cada una de estas etapas son una instalación hidráulica para que lo tengamos en cuenta. En este también quiero que revisen la actividad de la historia de la potabilización del agua. Deben ver este video, lo pueden ver directamente desde la plataforma, no es necesario que se vayan a YouTube. ¿Y qué van a hacer? A partir de este video van a participar aportando su análisis personal sobre el video. No se vale de que copien y peguen de otra parte, porque no me sirve. De todas formas, si ustedes lo hacen van a tener uno. Entonces es importante que vean el video y después participen en el foro con sus palabras. Bueno, en esta lección pues vamos a terminar de ver conceptos básicos en el tratamiento de aguas, conceptos que no alcanzamos a ver, como ablandamiento, aguas duras, que es lo que les acabo de indicar hace un momento, aireación, es decir, en el proceso, análisis físico-químico del agua, análisis microbiológico, autoridades ambientales competentes, que será caudal, densidad y desinfección, dosificación, dosis óptima, dotación, drenaje, ensayos de trazador, ensayo de sedimentabilidad, ensayo de tratabilidad, Escherichia coli, E. coli, filtración de contacto, filtración lenta, rápida, floculación. Entonces, son bastantes conceptos que quiero que consulten. ¿Por qué? Porque estos conceptos los vamos a estar manejando todo el tiempo. Entonces, es importante que los vayamos consultando. Esto es para la semana entrante. Necesito que vayan adelantando
estas tareas, lo que es el día de hoy. Entonces me van a enviar el foro de color turbial en el agua, que son de sus muestras que tomamos, y les queda de tarea la historia de potabilización para la próxima semana y los conceptos básicos en el tratamiento de aguas. Pues eso sería todo el día de hoy. Por favor, vayan participando en las actividades de la plataforma. Si tienen dudas, pueden consultarme. Cualquier cosa, pues voy a estar disponible en el horario habitual de clase. Entonces, espero que tengan un buen día y cualquier inquietud me pueden escribir, ya saben, en el horario que se establece. Que estén muy bien. Tengo también en cuenta las personas pues que participan y hacen sus trabajos puntualmente. Los que no, pues ya saben, y que no me enviaron excusa, pues ya saben que digamos cuál es la nota y qué deben hacer. Entonces que tengan un buen día. Muchas gracias por su participación.